Durante más de 300 años, enormes bloques de cera de abeja, con sellos españoles, aparecen varados en las playas más frías y peligrosas de Oregón, como si el océano quisiera devolver algo que le quitaron hace siglos. Esto no es una leyenda, no es un cuento mal contado en una taberna portuaria. Es un misterio físico, tangible, que puedes tocar si caminas por ciertas playas del noroeste de Estados Unidos. Y lo más inquietante es que nadie sabe exactamente de dónde viene, ni qué más podría estar enterrado bajo la arena. La costa de Oregón es uno de esos lugares que te rompe cualquier idea romántica que tengas sobre el mar. Acantilados negros, viento salvaje, niebla permanente y olas que no perdonan. Los marineros que conocen esas aguas la llaman el cementerio del Pacífico, y no es por exagerar. Cientos de barcos han acabado ahí, destrozados contra rocas invisibles o arrastrados por corrientes imposibles de controlar. Es un lugar donde la naturaleza no negocia. Y en medio de ese paisaje hostil, durante generaciones, los habitantes locales han encontrado algo totalmente fuera de lugar. Bloques gigantes de cera, cera pura de abeja, algunos del tamaño de una maleta, otros tan grandes como un cofre de pirata. Y lo más extraño de todo es que muchos de esos bloques llevan marcas, sellos, símbolos tallados o impresos que parecen españoles, como si alguien hubiera intentado etiquetar una mercancía valiosa antes de que se la tragara el mar. El primer registro documentado de estos hallazgos se remonta al siglo XVIII, cuando colonos y tribus nativas empezaron a hablar de piedras amarillas que aparecían tras las tormentas. Al principio, nadie sabía qué eran. Algunos las usaban como combustible, otros simplemente las ignoraban. Pero con el tiempo, alguien se dio cuenta de que aquello no era roca. Era cera. Cera de abeja de una calidad excepcional. Y eso abrió una pregunta enorme. ¿Qué diablos hacía cera española en la costa de Oregón? Para entender esto, hay que viajar mentalmente al siglo XVII, una época en la que el Océano Pacífico no era un lugar de cruceros turísticos ni de rutas seguras. Era un tablero de juego imperial donde España movía sus fichas más pesadas, y una de esas fichas era el Galeón de Manila. No un barco en concreto, sino toda una red comercial que conectaba Asia con América. Eran barcos enormes, lentos, cargados hasta los topes con mercancías que valían fortunas, porcelana china, seda, especias, marfil y cera. Mucha cera. La cera de abeja, en aquella época, no era un producto cualquiera. Era oro amarillo. Se usaba para hacer velas en iglesias, monasterios, palacios. Era símbolo de pureza, de luz sagrada. En Europa y en las colonias americanas, la demanda era brutal. Y como en Asia la producción era masiva y barata, los galeones españoles la transportaban por toneladas desde Manila hasta Acapulco. Desde allí, parte de esa cera cruzaba todo México para embarcar de nuevo hacia España. Un viaje que podía durar meses y que no siempre acababa bien. Los galeones no navegaban cerca de la costa de Oregón. De hecho, su ruta habitual pasaba muchísimo más al sur, bordeando California y bajando directamente hacia México. Entonces, ¿cómo es posible que toda esa cera acabara tan al norte? Aquí es donde empieza la teoría más aceptada, aunque sigue siendo solo eso, una teoría, y gira en torno a un barco con nombre y apellido: el Santo Cristo de Burgos. Este galeón partió de Manila en el año 1693. Iba cargado de mercancía valiosa. Era una travesía que ya se había hecho docenas de veces, con rutas establecidas, pilotos experimentados, mapas detallados, pero algo salió terriblemente mal. El barco nunca llegó a Acapulco. Simplemente desapareció. Durante años, nadie supo qué le pasó. No hubo supervivientes conocidos. No hubo informes. Solo silencio. Y entonces, empezaron a aparecer cosas en la costa de Oregón. Cera, montones de cera. Y no era cera cualquiera. Era cera con marcas que podrían coincidir con las que usaban los comerciantes españoles del Pacífico. Algunos investigadores comenzaron a conectar los puntos. Si el Santo Cristo de Burgos fue arrastrado al norte por una tormenta,
Si perdió el rumbo en medio de la niebla, si las corrientes lo empujaron hacia aguas desconocidas, entonces podría haber chocado contra la costa de Oregón. Y si eso pasó, todo su cargamento se habría desperdigado por kilómetros de playa. Pero aquí viene lo interesante. La cera no es lo único que pudo haber en ese barco. Si realmente era un galeón comercial completo, también llevaba porcelana, seda enrollada en fardos, especias raras que valían su peso en oro. Y algo que pocos mencionan pero que resulta clave: plata, mucha plata. Porque esos barcos no solo llevaban mercancías de Asia a América, también llevaban plata americana de vuelta hacia Manila para pagar las siguientes compras. Era un ciclo económico gigante. Y si el Santo Cristo se hundió con todo eso a bordo, entonces estamos hablando de un naufragio con un valor incalculable. Ahora bien, hay que ser honestos. No existe una prueba definitiva que confirme que la cera encontrada en Oregón venga del Santo Cristo de Burgos. Nadie ha encontrado los restos del barco. No hay un casco hundido señalado en un mapa con una X roja. Lo que sí hay son indicios. Piezas sueltas de un rompecabezas que encajan demasiado bien como para ignorarlas. Los sellos en la cera son reales. Las fechas coinciden. La ruta tiene sentido si hubo una tormenta. Y la costa de Oregón es exactamente el tipo de lugar donde un barco perdido acabaría hecho pedazos. Además, hay otro detalle que refuerza esta hipótesis. Las tribus locales, especialmente los Nehalem, tienen leyendas orales que hablan de un gran barco que llegó del mar hace muchísimo tiempo. Cuentan historias de hombres con ropas extrañas, objetos brillantes y algo parecido a un naufragio violento. Esas historias se transmitieron de generación en generación. Y aunque no son documentos escritos, tienen un peso enorme, porque coinciden, punto por punto, con lo que podría haber pasado si un galeón español hubiera encallado en esa costa a finales del siglo XVII. Con el tiempo, arqueólogos, historiadores y cazatesoros han intentado resolver el misterio. Han peinado las playas, han usado detectores de metales, han analizado muestras de cera, y aunque no han encontrado el barco completo, sí han confirmado algo importante. La cera es auténtica. Es de origen asiático. Tiene una composición química que coincide con la cera producida en Filipinas durante esa época. Y los sellos, aunque desgastados, muestran símbolos que podrían ser españoles o vinculados al comercio del Pacífico. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque si hay cera, si esa cera llegó desde un barco real, entonces todo lo demás también debería estar ahí, enterrado bajo metros de arena, cubierto por rocas, atrapado en cuevas marinas que solo son accesibles durante la marea baja, porcelana rota, monedas de plata oxidadas, restos de seda convertidos en polvo, y quién sabe qué más. Objetos que podrían reescribir parte de la historia del comercio mundial. Porque estamos hablando de uno de los primeros vínculos comerciales entre tres continentes: Asia, América y Europa. Un sistema que movió fortunas y cambió el mundo. Y parte de ese sistema podría estar ahí, bajo la arena de una playa fría en Oregón, esperando. Lo que hace que este misterio sea tan potente no es solo el valor económico. Es lo que representa. Ese barco, si realmente es el Santo Cristo de Burgos, conecta continentes, culturas, épocas. Es un pedazo de historia global que acabó destrozado en un rincón remoto. Y nos recuerda algo fundamental, que el mundo siempre ha estado más conectado de lo que creemos. Que hace más de 300 años, alguien en Manila empaquetaba cera que acabaría en manos de alguien en México. Y que en el camino, miles de personas arriesgaban sus vidas navegando océanos inmensos con tecnología primitiva. Hay algo profundamente humano en todo esto. En pensar en esos marineros que salieron de un puerto asiático con la esperanza de llegar a América, en las tormentas que enfrentaron, en el miedo que debieron sentir cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos, y en el hecho de que, siglos después, seguimos buscando lo que dejaron atrás. Porque cada bloque de cera que aparece en esa playa no es solo un objeto, es un mensaje,
una prueba de que estuvieron ahí, de que intentaron algo grande, y de que, aunque fracasaron, su rastro sigue vivo. Y esto también nos enseña algo valioso para hoy. Nos recuerda que los errores, los naufragios, las tormentas que nos desvían del camino, no borran lo que intentamos hacer. A veces, lo que dejamos atrás tiene más valor del que creemos. A veces, las cosas que parecen perdidas para siempre resurgen cuando menos lo esperamos. Y a veces, el simple hecho de buscar, de intentar resolver un misterio, de conectar piezas sueltas, nos da una razón para seguir adelante. Porque al final, lo fascinante del tesoro del Santo Cristo de Burgos no es solo lo que podría valer en dinero, es lo que nos cuenta sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de explorar, de comerciar, de cruzar océanos aunque sea peligroso, sobre cómo el pasado nunca desaparece del todo, y sobre cómo, incluso después de 300 años, seguimos buscando respuestas en las playas donde el mar guarda sus secretos. Lo que muchos no saben es que la playa de Nehalem, en concreto, se ha convertido en algo parecido a un laboratorio al aire libre para gente obsesionada con este enigma. Cada pocos años, después de una tormenta especialmente fuerte, alguien encuentra algo. A veces es solo un trozo pequeño de cera. Otras veces es un bloque completo, intacto, como si acabara de salir de un almacén del siglo XVII. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si después de más de 300 años todavía sigue apareciendo material, ¿cuánto más hay esperando salir a la superficie? Lo curioso es que el océano no suelta todo de golpe. Va liberando fragmentos poco a poco, como si quisiera mantener viva la intriga. Hay temporadas enteras en las que no aparece nada, y de repente, tras un temporal de invierno, la arena se mueve, las corrientes remueven el fondo y algo antiguo vuelve a la luz. Eso significa que probablemente hay toneladas de material todavía enterrado. Material que se desplaza con cada ola, que se hunde más cada año, que tal vez nunca vuelva a verse, o que podría aparecer mañana mismo en la orilla, esperando a que alguien pase por allí. Los investigadores que han estudiado esto tienen una teoría interesante sobre por qué sigue apareciendo cera después de tanto tiempo. La cera de abeja es increíblemente resistente. No se disuelve en agua salada. No se pudre como la madera o la tela. Puede pasar siglos bajo el agua y seguir siendo reconocible. Es prácticamente indestructible. Así que mientras otros materiales del barco se desintegraron hace décadas, la cera permanece. Se convierte en una especie de testigo silencioso, en la única prueba física que sobrevive al paso del tiempo. Y eso la hace valiosa no solo por lo que es, sino por lo que representa. Otra cosa fascinante es cómo este misterio ha mantenido viva la curiosidad local durante generaciones. En pueblos pequeños de la costa de Oregón, encontrar cera se convirtió casi en una tradición familiar. Abuelos que contaban a sus nietos dónde habían encontrado bloques décadas atrás. Mapas dibujados a mano que señalaban zonas donde era más probable que apareciera algo. Gente que salía a pasear después de cada tormenta, no por deporte, sino con la esperanza secreta de toparse con un pedazo de historia. Porque encontrar uno de esos bloques no es como encontrar una concha bonita. Es como sostener en tus manos un vínculo directo con una época que ya no existe. Y luego está el tema de las otras cosas que podrían estar ahí fuera. Porque si la cera sobrevivió, es posible que ciertos metales también lo hayan hecho. La plata, por ejemplo, aunque se oxide, no desaparece. Puede quedar enterrada, cubierta de sedimentos, pero sigue existiendo. Y si el Santo Cristo de Burgos transportaba plata, como se sospecha, entonces hay una posibilidad real de que haya monedas, lingotes o piezas de orfebrería esperando bajo varios metros de arena. No sería la primera vez que un naufragio antiguo esconde tesoros que solo salen a la luz cuando las condiciones son las adecuadas. Pero buscarlos no es tan sencillo como parece. La costa de Oregón es legalmente complicada. Hay leyes estrictas sobre lo que puedes y no puedes llevarte de una playa. Si encuentras algo que podría tener valor histórico, técnicamente deberías reportarlo. Y aunque eso suena lógico, también genera dilemas.
Porque muchas personas que han encontrado objetos interesantes se han guardado el secreto, temiendo que las autoridades les quitaran el hallazgo o que cazatesoros profesionales invadieran la zona. Así que es probable que haya colecciones privadas, en casas de pescadores o familias locales, llenas de objetos que nunca han sido estudiados oficialmente. Piezas de un rompecabezas que están dispersas, ocultas, esperando ser reconocidas. También hay que hablar de lo que significa este tipo de descubrimientos para la forma en que entendemos la historia. Durante mucho tiempo, la historia oficial del comercio mundial se contaba desde los centros de poder: Madrid, Lisboa, Londres. Pero lo que está pasando en Oregón nos obliga a mirar desde otro ángulo, desde las periferias, desde los lugares donde los planes no salieron como estaba previsto. Porque ese galeón no estaba destinado a acabar ahí. Era un error, un desvío, una tragedia. Pero precisamente por eso nos dice algo importante. Nos muestra que la historia real no es solo la de los éxitos documentados en archivos oficiales. También es la de los fracasos olvidados, los barcos perdidos, las rutas que salieron mal. Y esos fracasos, paradójicamente, a veces nos enseñan más que los triunfos. Hay algo valioso en aceptar que no todo tiene que salir perfecto para que tenga sentido. Esos marineros del Santo Cristo de Burgos probablemente murieron sin saber que siglos después alguien seguiría hablando de ellos, sin saber que su carga se convertiría en un misterio que desafiaría a generaciones enteras. Y eso nos recuerda que lo que hacemos, aunque parezca perdido, aunque acabe en lugares inesperados, puede tener un impacto que va mucho más allá de nosotros. A veces, las cosas más importantes que dejamos atrás no son las que planeamos, sino las que surgen del caos, del error, de la tormenta que nos desvió del rumbo. Pensemos en lo que significa eso hoy. Vivimos en una época obsesionada con el control, con tener todo planificado, con evitar cualquier desvío. Y sin embargo, este naufragio nos dice que a veces los desvíos son los que crean las historias más interesantes, que los errores pueden convertirse en legados, que perder el rumbo no significa perder el sentido, y que incluso cuando todo parece haberse hundido, puede que algo de lo que hicimos siga flotando, esperando ser encontrado por alguien que sepa ver su valor. Además, este misterio nos invita a valorar la paciencia. Llevamos más de 300 años buscando respuestas y todavía no las tenemos todas, y tal vez nunca las tengamos. Quizá nunca encontremos el casco del Santo Cristo de Burgos. Quizá nunca sepamos con certeza absoluta que esa cera vino de ese barco. Pero eso no significa que la búsqueda no valga la pena. Porque lo importante no es solo resolver el misterio. Es mantenernos conectados con la curiosidad, con las ganas de saber más, con la capacidad de asombrarnos ante algo que no entendemos del todo. Y eso, en un mundo que muchas veces lo quiere explicar todo inmediatamente, es un regalo. Finalmente, está la lección sobre la memoria. Este naufragio solo sigue vivo porque gente común decidió que valía la pena recordarlo. No fueron grandes museos ni gobiernos poderosos los que mantuvieron esta historia. Fueron familias locales, coleccionistas aficionados, historiadores independientes que dedicaron tiempo a investigar algo que oficialmente ni siquiera existía. Y gracias a ellos, hoy sabemos que hubo un barco, que hubo cera, que hubo vidas que se perdieron intentando cruzar un océano imposible. Eso nos enseña que la historia la escribimos todos, no solo los que tienen poder o recursos, también los que eligen recordar, los que preguntan, los que no dejan que el olvido gane. Lo verdaderamente perturbador de todo esto es que la cera no es lo único que ha aparecido en esas playas durante los últimos siglos. Hay otros objetos, fragmentos que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que para quien sabe mirar, cuentan una historia mucho más amplia. En 1962, un tipo llamado Harry Smith estaba caminando por la playa tras una tormenta particularmente violenta. No buscaba nada en concreto, simplemente necesitaba aire fresco. Y entonces vio algo brillante entre las rocas. Era un trozo de algo metálico, oxidado,
casi irreconocible. Lo recogió, lo limpió un poco en casa y se dio cuenta de que tenía forma de hebilla. Una hebilla antigua, del tipo que usaban los marineros españoles en el siglo XVII para sujetar los cinturones o las correas de equipaje. La llevó a un museo local y allí confirmaron lo que ya sospechaba. Aquel objeto no era de la zona. Era europeo, era viejo, y estaba en perfecto contexto con la teoría del galeón. Pero eso fue solo el principio. Con los años, otros objetos similares han ido saliendo a la luz. Clavos de hierro forjado, del tipo que usaban los carpinteros navales españoles, fragmentos de cerámica que coinciden con los estilos de vajilla que se fabricaban en China durante el mismo periodo. Incluso trozos de cuerdas trenzadas que, aunque totalmente podridas, conservaban un patrón de tejido específico que solo se usaba en barcos de esa época. Cada pieza, por pequeña que sea, añade peso a la teoría. Y cada una refuerza la idea de que ahí fuera, bajo toneladas de arena y agua, hay mucho más esperando. Lo interesante es que estos hallazgos no se concentran en un solo punto de la playa. Están repartidos a lo largo de varios kilómetros de costa. Eso tiene sentido si pensamos en cómo funciona un naufragio en aguas agitadas. Cuando un barco se estrella contra las rocas, no se hunde de golpe en un solo lugar, se va despedazando. Las olas arrastran los restos en diferentes direcciones. Las corrientes submarinas pueden mover objetos pesados durante años, incluso décadas, hasta depositarlos kilómetros más allá del punto original del desastre. Así que lo que estamos viendo en la costa de Oregón no es un naufragio compacto y ordenado, es un campo de escombros disperso. Un rastro que se extiende como las migas que deja a alguien perdido intentando encontrar el camino de vuelta. Y aquí viene algo que pocas personas tienen en cuenta. La tecnología moderna podría resolver este misterio en cuestión de meses. Hoy en día existen sonares submarinos capaces de escanear el fondo marino con precisión milimétrica. Hay drones acuáticos que pueden entrar en cuevas y grietas donde ningún buceador llegaría. Hay métodos de magnetometría que detectan concentraciones de metal enterrado bajo metros de sedimento. Todo eso existe. Todo eso funciona. Entonces, ¿por qué no se ha usado para encontrar el Santo Cristo de Burgos de una vez por todas? La respuesta es más complicada de lo que parece. Primero, el coste. Una operación de búsqueda submarina seria en una zona tan peligrosa como la costa de Oregón requiere financiación importante. Hablamos de equipos especializados, barcos preparados para condiciones extremas, personal cualificado que sepa interpretar los datos. No es algo que puedas hacer con un presupuesto modesto. Y segundo, está el tema legal. Si alguien encontrara el barco y confirmara que es el Santo Cristo de Burgos, inmediatamente se abriría un debate enorme sobre a quién pertenece ese hallazgo. Al gobierno de Estados Unidos, porque está en sus aguas. Al gobierno español, porque era un barco español. Al gobierno filipino, porque la carga salió de Manila. A los descendientes de las tribus locales, porque fueron ellos quienes históricamente encontraron y preservaron los primeros objetos. Es un lío jurídico que nadie quiere tocar. Pero más allá de las dificultades técnicas y legales, hay algo profundamente humano en la forma en que este misterio sigue sin resolverse. Porque tal vez, en el fondo, no queremos que se resuelva del todo. Tal vez preferimos que siga existiendo esa pequeña dosis de incertidumbre, ese espacio donde la imaginación puede moverse libremente. Porque mientras el misterio esté vivo, también lo está la posibilidad de que mañana alguien encuentre algo definitivo. La posibilidad de que tú mismo, si visitas esa playa, puedas ser quien tropiece con la pieza que faltaba. Y eso nos conecta con algo más grande. Nos recuerda que vivir no es solo acumular certezas. Es también abrazar lo incierto, lo desconocido, lo que todavía no tiene respuesta. Porque esas son las cosas que nos mantienen buscando, preguntando, aprendiendo. Y si aplicamos eso a nuestra propia vida, descubrimos algo valioso, que no necesitamos tener todo resuelto para seguir adelante, que los espacios vacíos, las preguntas sin respuesta,
Son los que nos dan margen para crecer, para cambiar, para convertirnos en algo distinto de lo que éramos ayer. Hay otra dimensión de este misterio que merece atención: el impacto que tuvo en las comunidades indígenas de la zona. Las tribus de la costa de Oregón no fueron meros espectadores en esta historia. Fueron protagonistas. Fueron ellos quienes primero encontraron la cera, quienes la utilizaron, quienes transmitieron las historias del gran barco que llegó del mar. Y en algunos casos, esas historias hablan de supervivientes, de hombres barbudos que llegaron a la orilla malheridos, que intentaron comunicarse en un idioma extraño, que finalmente murieron o fueron asimilados por la tribu. Historias que, si fueran ciertas, convertirían a algunos descendientes actuales de esas tribus en descendientes directos de marineros españoles del siglo XVII. No hay pruebas genéticas concluyentes de esto. Nadie ha hecho un estudio exhaustivo de ADN entre las comunidades locales, comparándolo con poblaciones españolas o filipinas de la época. Pero sí hay indicios lingüísticos y culturales curiosos. Palabras sueltas en el vocabulario de algunas tribus que no tienen origen en lenguas nativas, americanas, ni en inglés, sino que suenan vagamente españolas. Tradiciones orales que mencionan objetos metálicos brillantes que llegaron del mar en tiempos muy antiguos, cuando los antepasados todavía vivían en las cuevas cercanas a la costa. Pequeñas pistas que podrían no significar nada, o podrían significar todo. Lo que sí sabemos es que estas tribus preservaron la memoria del evento durante generaciones sin necesidad de archivos escritos. Lo hicieron a través de la tradición oral, del relato compartido alrededor del fuego, de la transmisión cuidadosa de cada detalle de abuelos a nietos. Y eso nos enseña algo fundamental sobre cómo funciona la memoria colectiva. No necesitas papel ni tinta para recordar. Solo necesitas que alguien se moleste en contar la historia y que alguien más se moleste en escucharla. Así se mantienen vivos los conocimientos más importantes, los que de verdad importan, los que definen quiénes somos. Aplicado a nosotros, esto significa algo poderoso: que nuestras historias personales, las cosas que vivimos, los errores que cometimos, las tempestades que nos desviaron del rumbo, todo eso merece ser contado. No porque seamos especiales, sino porque cada vida es un pedazo único de la historia humana. Y si no las contamos, si no las compartimos, se pierden para siempre. Como ese galeón que desapareció sin dejar rastro claro, como esos marineros que murieron sin que nadie supiera sus nombres. Podemos elegir dejar un rastro más claro. Podemos elegir que nuestra cera, por así decirlo, siga apareciendo en las playas del futuro, recordándole a alguien que estuvimos aquí, que intentamos algo, que importamos. Y entonces llegamos al punto más interesante de todos. ¿Qué pasaría si realmente encontraran el barco mañana mismo? Si alguien diera con el casco completo, con todo el cargamento intacto, con documentos que confirmaran sin lugar a dudas que es el Santo Cristo de Burgos. Sería increíble, por supuesto. Reescribiría algunos libros de historia, llenaría museos, generaría artículos académicos durante décadas, pero también, de alguna forma, cerraría la puerta. Convertiría un misterio vivo en un dato archivado. Y aunque eso tiene valor, también perdemos algo en el proceso. Perdemos la búsqueda, perdemos la conversación, perdemos esa pequeña chispa de posibilidad que hace que un paseo por la playa de Oregón se convierta en una aventura. Porque al final, lo que realmente importa de esta historia no es si encontramos el barco o no, es lo que nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de maravillarnos ante lo desconocido, sobre nuestra necesidad de conectar con el pasado para entender el presente, sobre cómo un simple bloque de cera puede ser, en realidad, un puente entre siglos, entre continentes, entre vidas que nunca se conocieron, pero que están unidas por el hilo invisible de la historia compartida. Y si eso no te hace sentir parte de algo más grande, entonces, tal vez, no has estado prestando atención.